Dios, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros. En esta mañana, en esta tarde te hemos cantado, Señor, hemos alabado, hemos exaltado tu nombre, Señor. Hemos cantado de tus maravillas, de tus proezas, Señor. Reconocemos que eres tú, Señor, quien está en medio de nosotros. Reconocemos que eres tú, Señor, quien cambia las vidas, quien entra en nuestros hogares, quien transforma todo, Señor, quien obra milagros, quien tiene el poder, Señor, para destruir todo aquello, Señor, que nos pueda estar atando, Señor. En el nombre de Jesús te pido por cada uno de los que estamos en este lugar, Espíritu Santo, que sea tu presencia, Señor, en medio de nuestras vidas. Espíritu Santo, que seas tú hablando a nuestros corazones. Espíritu Santo, sé tú llenando nuestros hogares. Espíritu Santo, trae la palabra que necesitamos, que estamos anhelando, que nuestro ser necesita en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad, en medio de la desesperanza, en medio de lo que estamos atravesando en nuestros hogares. Que sea tu bendita palabra transformando nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Los niños pueden pasar a su salón de clases. Y usted, antes de que tome lugar, hermano, acompáñeme a su Biblia. Vamos a leer en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8. Versículos del 11 al 19. Cuando lo tenga me indica con un amén. Deuteronomio capítulo 8, versículos del 11 al 19. Deuteronomio 8, capítulos del 11 al 19. Cuando lo tenga me indica con un amén, por favor. Creo que ya estamos la mayoría por ahí cerca de la cita bíblica, hermano. Lo leo yo, usted me sigue con su vista, ¿sí? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro te multipliquen, y todo lo que tuvieres se te aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed. Donde no había agua, Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que no habías conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Puede tomar su lugar, por favor. Mire, hermano, dentro del contexto de este pasaje que leemos, se encuentra el pueblo de Israel, hermanos. Después de haber estado en la esclavitud de Egipto por más de 400 años, reciben la promesa de que un día Dios los iba a libertar, de que Dios los iba a sacar de la tierra de la esclavitud. Pero aún más, hermanos, como decía la hermana, Dios hace la obra completa. No solamente que los iba a sacar de la esclavitud en la que estaban, sino que les prometía llevarlos a un lugar donde fluía leche y miel, a una tierra próspera, a una tierra donde pudieran ser aumentados, a una tierra donde pudieran ser bendecidos, a una tierra donde incluso, hermanos, pudieran ser prosperados. Se encuentran, hermanos, después de vagar 40 años en el desierto, a las puertas de ese lugar. Se encuentran a las orillas de la tierra prometida, y de pronto Moisés, hermanos, por revelación divina, entiende algo y lo escribe en este pasaje y lo plasma muy bien. Entendiendo el proceso, hermanos, por el cual estaba a punto de pasar el pueblo de Israel, es decir,
adquirir la tierra prometida, empezar una tierra de conquistas, tener plata, tener oro, tener bendiciones, tener prosperidad por parte de Dios. Atendiendo a esto que se venía, hermanos, en la vida del pueblo de Israel, Moisés identifica algo que es bastante interesante y les dice: cuídense de no olvidarse de Dios. No sea que construyan buenas casas en las que habiten, que se aumente el oro y la plata, se te multipliquen, que tengas más ovejas, que tengas más ganado, y que cuando lo tengas todo te olvides de que hubo un Dios que te llevó por medio del proceso, que fue quien te bendijo y que fue quien te prosperó. Entendiendo este concepto, hermanos, que Moisés plasma en el libro de Deuteronomio, esto se aplica a nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no anhelamos tener un mejor hogar que el que tenemos? Una mejor casa, quizás un edificio mayor, quizás un mejor trabajo con mejores prestaciones, quizás un mejor empleo, quizás un auto más bonito que el que traemos, o si no traemos auto, anhelamos tener un carro. Y todo eso no está mal, hermanos. No es que esté mal, Dios no está peleado con este tipo de cuestiones. Lo que pasa es que lo malo está cuando este tipo de circunstancias hacen que nos olvidemos que hubo un Dios que nos llevó por el proceso, que hubo un Dios que fue quien nos bendijo, y que al momento de que recibimos la bendición, la prosperidad o lo que Dios tenía para con nosotros, nosotros nos olvidemos de Dios. Y Moisés lo entendía, hermanos, decía: estamos a punto de que el pueblo de Israel cambie su manera de vivir, estamos a punto de que el pueblo de Israel sea bendecido, sea prosperado. Y a Moisés le interesaba: no se olviden de Dios. Y ese es el título, hermanos, que tiene este sermón en esta tarde: cuídate de no olvidarte de Dios. Mire, hermano, en nuestra vida o en la vida del creyente o de las personas, hay veces todos atravesamos procesos, unos de diferentes maneras que otros, pero nuestros procesos son constantes, hermanos. Tanto un proceso de crecimiento natural, desde la infancia a la juventud, la adultez, la adultez mayor y posteriormente a la muerte, a donde todos vamos a llegar. Todo en nuestra vida es un proceso, pero también en nuestras vidas, hermanos, nuestras vidas empiezan procesos de cambio, procesos de mejora, y todos estamos viviendo un proceso diferente en nuestras vidas. Hay dos tipos de procesos, hermanos, que el ser humano atraviesa en su vida. El primero es un proceso motivado por nuestras propias decisiones. Es decir, ese proceso, todas nuestras decisiones, hermanos, tienen consecuencias, ya sean positivas o negativas. Y hay veces que nos encontramos en medio de la adversidad o en medio de procesos difíciles a causa de nuestras malas decisiones, a causa de nuestra mala mayordomía financiera o de nuestra mala administración. Podemos caer a un proceso hasta de quiebra, hermano. ¿A causa de qué? De nuestras malas decisiones, a causa de las cosas que quizás no encaminamos en su momento de la manera correcta, y vienen a desencadenar en problemas posteriores más grandes, hermano. Pero el segundo parte de los procesos que el ser humano atraviesa en su vida son los procesos que están motivados o impulsados por Dios. Estos, a diferencia, hermano, de los procesos que podemos pasar de dificultad a causa de nuestras propias decisiones, los procesos que están motivados o impulsados por Dios tienen una característica bastante bonita. ¿Y cuál es la característica, hermanos? Que Dios, cuando nos mete a estos procesos, es para llevarnos a un mejor lugar. Sí, el pueblo de Israel se encontraba en la esclavitud, se encontraba abolido de sus derechos. No tenían derechos, hermanos, eran servidumbre en Egipto, estaban siendo maltratados, estaban siendo ofendidos, estaban siendo esclavizados, y ellos en su clamor pidieron a Jehová, y Dios los mandó por el proceso del desierto con el propósito de llevarlos a un lugar mejor. También en nuestras vidas, hermanos, esto tiene relevancia. Hay veces que Dios nos mete en un proceso personal, en un proceso como familia, en un proceso en nuestro empleo, en un proceso en lo que tú estés pasando, con el objetivo de llevarnos a un lugar mejor. Esa es la virtud, o esa es lo bonito, hermano, de los procesos que Dios motiva en nuestras vidas. Hasta aquí todo está bien bonito, ¿verdad? Pero mire, dentro de esta historia encontramos por lo menos 3 enseñanzas, hermanos, que pasó el pueblo de Israel en medio del proceso, que estoy seguro que van a ser de bendición para nuestras vidas. En primer lugar, es Dios quien lleva a Israel al desierto, hermanos. El versículo 2, versículo 14 y versículo 15 del pasaje que leímos nos habla acerca de cómo fue que Dios los llevó y los guió en medio del desierto con la intención
de sacarlos de Egipto, de la esclavitud y del proceso que ellos estaban viviendo. Pero también, hermanos, Dios lleva a Israel al desierto en respuesta a las oraciones que Israel hizo en algún momento. Éxodo capítulo 3, versículo 7 dice la palabra de Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El pueblo de Israel había clamado en medio de la esclavitud, en medio de lo que estaban viviendo en dificultad, elevaron una oración. ¿Y qué cree, hermano? Dios los escuchó. A través de esto usted y yo tenemos la seguridad, hermanos, la certeza de saber que cuando nos encontramos en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio del proceso, en medio de la angustia, Dios escucha nuestras oraciones, hermano. Y Dios no se olvida de ellas, porque posteriormente vemos que levanta un libertador y posteriormente saca al pueblo de Israel con mano poderosa y posteriormente los introduce al desierto para procesar el corazón del pueblo de Israel. Así es que podemos entender, hermanos, que el pueblo de Israel está en medio del desierto, pasando por este proceso difícil. ¿Por qué? Porque había un Dios que escuchaba sus oraciones. ¿Usted ha orado o ha hecho alguna oración del tipo: Dios, cambia mi carácter? Dios, necesito cambiar estos hábitos en mi vida. Pues ¿sabe qué, hermano? Dios nos escucha y entramos en un proceso en el cual Dios tiene que transformarnos desde el interior para que el carácter no pueda, hermanos, volver a dominarnos, porque dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. Desafortunadamente a veces erramos o a veces equivocamos, pero la intención de Dios está en que seamos mejores cada vez, hermano. Dios escucha las oraciones, así como Dios escuchó la oración del pueblo de Israel. Dios ha escuchado cada una de las oraciones que usted, hermano, ha levantado. Quizás el pueblo de Israel no se imaginaba en ningún momento que Dios estaba atento a su clamor. Quizás no podían ver una respuesta, porque al contrario, hermanos, cuando venía la liberación del pueblo de Israel, dice la palabra de Dios que el faraón dijo: póngalos a trabajar más tiempo, para que no estén pensando cosas malas, para que no vayan a levantarse en contra de nosotros, para que estén muy cansados y ni siquiera puedan reproducirse, ni siquiera puedan ser más que nosotros. Aparentemente, hermanos, todo iba en declive, aparentemente no había una respuesta a su oración, pero Dios, hermanos, había tenido en cuenta la oración de aquel pueblo y estaba dispuesto a liberar. Dios tiene en cuenta cada una de sus oraciones, hermanos, y está dispuesto a poner un plan en obra para poder ayudarnos. Y es Dios, hermanos, quien introduce al pueblo de Israel al desierto. Cuando queremos cambiar el carácter, los hábitos, la disciplina, todo lo que tenga que ver con nuestra relación con Dios, hermanos, a veces vamos a atravesar este tipo de procesos. Hay veces que en medio del proceso que usted y yo estamos atravesando, llega la enfermedad, llega la escasez, llega la duda, llegan las burlas, incluso, hermano, llegan circunstancias a nuestras vidas en medio de nuestro caminar cristiano que pretenden o que aparentemente van a destruirnos. Llega la enfermedad a la casa, llega la escasez al hogar, llegan los problemas, y parece, hermanos, incluso yo lo he escuchado que decimos: estábamos mejor cuando no veníamos a la iglesia. Cuando no venía a la iglesia yo estaba bien tranquilo, y llegar a la iglesia y me fue bien peor. He escuchado cuestiones de estas, hermano. Lo que pasa es que a veces en nuestra vida entendemos que hay alguien que está tratando de alejarnos de Dios. Y por eso cuando usted y yo llegamos a la iglesia, el enemigo busca de la manera de que usted y yo renunciemos al plan que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Entonces se encuentra en medio del proceso, hermano. Si el proceso puede doler, en el desierto puede haber sed, puede haber desesperación, puede haber desesperanza, puede haber enfermedad, puede llegar la duda, puede llegar a golpear el clima extremo a nuestros hogares. Es decir, pueden levantarse un sinfín de cuestiones en nuestras vidas. Pero hay algo bien bonito, hermano. No se le olvide que atrás de ese proceso, quien tiene el control todavía es Dios. Está bien difícil, hermanos, entender esto. ¿Por qué? Porque hay veces que cuestionamos y decimos: ¿cómo la enfermedad me va a ayudar a mí, Dios? ¿En qué sentido la escasez me beneficia? ¿En qué sentido esta enfermedad me va a venir a sumar? A veces no lo entendemos, hermano. No entendemos cómo es que el proceso difícil que estamos teniendo, el cual duele,
por el cual a veces lloramos, por el cual a veces se nos va el sueño, a veces nos desesperamos y a veces hasta nos desesperanzamos, hermano. Ya no queremos continuar y no entendemos y decimos, ¿esto en qué me va a ayudar a mí? Pero aunque parezca difícil, aunque parezca imposible, todavía hay un Dios detrás del plan que está dispuesto a llevarnos a un mejor lugar. En medio de esa adversidad, hermanos, a usted y a mí nos corresponde algo que suena bien sencillo, pero es bien difícil: tener fe. Suena bien sencilla la palabra, 2 letras, hermanos: fe. Pero es muy difícil de comprenderla cuando todo está en contra. Cuando un diagnóstico médico te dice, ya no vas a volver a caminar. Es muy complicado decir, yo en fe puedo caminar. Cuando un diagnóstico médico te dice, vas a perder la vista, es muy complicado decir, yo puedo ver. Yo recuerdo, hermanos, y sale a colación a través del testimonio de la hermana, cuando yo me fracturé la columna, el médico me decía, tú ya no vas a poder hacer tu vida normal. Vas a tener que andar a todos lados con un cojincito ortopédico y toda la vida te va a molestar esa fractura que tú tuviste. Nunca más vas a volver a estar cómodo a la hora de sentarte, no te vas a poder sentar más de tantas horas porque va a generar una molestia. Y de pronto era muy difícil y a todos lados andaba yo con mi cojín, hermanos. Pero una noche el Señor llegó y me sanó, hermanos. Y a la semana nos fuimos los jóvenes a Guadalajara a un congreso y rentamos una van y no cabíamos. Y luego yo puse una silla de estas de las de la iglesia entre el piloto y el copiloto. Pues me aventé 9 o 10 horas sentado en esa silla y nunca me dolió más el problema que yo tenía en mi columna. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es poderoso. A veces no entendemos qué está pasando en medio del proceso y es bien difícil creer o tener fe. Pero Dios, hermanos, tiene todo el poder para cambiar tu circunstancia, cualquiera que sea. No olvides que es Dios quien está guiando tu vida. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver que en medio del proceso vamos a ser afligidos. Hasta aquí todo suena bien triste. Vamos a ir al desierto, vamos a ser afligidos. De verdad que todo suena muy complejo, todavía muy complicado. Versículo 3, versículo 15 y versículo 16. Solamente voy a leer el 3, ¿sí, hermanos? Dice la palabra de Dios: y te afligió y te hizo tener hambre, pero te sustentó con maná, comida que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En esto encontramos algo bien bonito, hermanos, y una promesa que nos debería de confortar en medio de estos 2 puntos tristes. Es Dios quien nos lleva al desierto, es Dios quien nos aflige, pero también en medio del desierto Él ha prometido sustentarnos. En medio de lo que ni siquiera conoces, comida que ni tú ni tus padres conocían, le dice el pueblo, le dice Dios al pueblo de Israel. Hay veces, hermanos, que el diagnóstico trae unas palabras que ni siquiera entendemos, que el medicamento que tomamos, hay cosas que ni siquiera estaban en nuestro radar, en nuestro conocimiento, en nuestro lenguaje. Aún en medio de lo que usted y yo no conocemos, hermano, Dios nos va a sostener, Dios va a proveer, Dios nos va a sustentar y Dios nos va a guiar, hermano. Aún en medio de lo desconocido, de lo que ni siquiera te imaginabas, de lo que no esperabas, de aquello que surgió de una manera tan difícil o tan abrupta que no esperabas contar con ello. Aún ahí, dice la palabra de Dios, Dios sustentaba al pueblo. Aún y cuando era difícil, Dios les daba el alimento. Aún y cuando era difícil, ellos cada día podían recoger el maná para poder suplir su necesidad, hermano. Pero dice la palabra de Dios que vamos a ser afligidos. Mire, versículo 15 y 16. Dice de la siguiente manera: que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, y donde no había agua, Él da agua, hermanos. Y donde no había agua, Él te dio agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná,
comida que tus padres ni tú habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte un bien. Mire, hay una ilustración, hermanos, que yo escuchaba hace tiempo con respecto a este pasaje. Y la persona que la presentaba tomaba una esponja y la sumergía en un vaso de leche. Posteriormente la sacaba y les preguntaba al auditorio a la hora de exprimirla, ¿qué es lo que va a salir de la esponja? Efectivamente, leche. ¿Por qué? Porque es lo que contiene la esponja. Y él decía, muchas veces en medio de los procesos o de cuando Dios nos aprieta o somos afligidos, es con el propósito de ver qué es lo que está dentro de nuestro corazón. Entonces Moisés le decía al pueblo, quizás a veces Dios te va a afligir, quizás a veces te vas a encontrar en medio de la dificultad para ver qué es lo que hay en tu corazón. Mire, en el Nuevo Testamento hay un pasaje en el que Jesús le dice a unas personas que vienen a seguirlo, les dice, yo sé que ustedes no vienen a mí por quien yo soy, sino vienen a mí porque ayer comieron, bebieron y se saciaron. Haciendo ver que decía, hay quienes vienen aquí por un carro, hay quienes vienen a mí por una enfermedad, pero no vienen a mí porque yo soy el creador de la vida, porque yo soy el que da vida eterna. Y hay veces, hermanos, que lo que va a ser el proceso de en medio de nosotros es exprimirnos, apretarnos y ver qué hay dentro. Y en medio de esta enseñanza, hermanos, que insisto, suena triste de nuevo, pero hay un ejemplo bien bonito, miren, versículo 3, lo leo de nuevo. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué palabras son estas, hermano? Las mismas que Jesús utiliza cuando está siendo tentado en el desierto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Cuando Jesús estaba en el desierto, hermanos, después de ayunar 40 días y 40 noches, Jesús se encontraba con sed. Jesús se encontraba en su naturaleza humana, se encontraba con ganas de tomar agua, con hambre, quizás con la pérdida de fluidos, había tenido algunos problemas para andar, para caminar. Ese ayuno, hermanos, lo había llevado quizás a estar solo, pero en medio de esa soledad, en el momento en el que fue tentado, aunque parecía que nadie estaba alrededor, él estaba lleno de Dios. Y cuando el enemigo vino, lo tentó, lo quiso poner a prueba, él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, hermanos, a veces en nuestra enfermedad, en nuestro desespero, en nuestra angustia, tenemos que tomar el ejemplo de Jesús, que cuando la circunstancia nos apriete, salga una palabra de fe. Que cuando seamos exprimidos y digamos, estoy en la desesperación, pero Dios aún puede hacer un milagro. Estoy en la escasez, pero aún Dios va a proveer. Estoy en dificultad, pero aún Dios puede cambiar las circunstancias. Estoy enfermo, pero aún mi Dios tiene el poder para seguir sanando. Y eso, hermanos, es lo que nosotros tenemos que tomar como ejemplo, que cuando somos afligidos, que cuando somos apretados, que en el medio de la prueba, en el medio de la dificultad, en medio de la adversidad, podamos sacar que estamos llenos de Dios en el interior. Podemos estar solos, podemos estar desesperanzados, podemos estar tristes, afligidos, desesperados, quebrados, pero no se olvide de estar lleno de Dios, porque Dios puede volver todo a su lugar, puede volver a poner en orden todas las cosas. Dios tiene el poder para cambiar, para transformar y para hacer algo nuevo, hermanos. En tercer lugar, hermanos, ya casi para terminar, encontramos que cuando Dios nos mete al proceso, y es lo que ya les decía en la parte de la introducción, es porque Dios nos quiere llevar a un mejor destino. Mire, Dios no está peleado con la bendición, Dios no está peleado con la provisión a nuestros hogares. Incluso Él iba a bendecir a Israel, la iba a hacer una nación próspera, rica, abundante. Dios puede bendecir y prosperar el fruto de nuestras manos. Dios puede bendecir tu negocio. Dios puede abrirte puertas en tu trabajo. Dios puede darte un carro nuevo. Dios puede darte una mejor casa. Dios puede darte posesiones. Dios puede darte un mejor empleo. Pero no te olvides de Dios.
Hay una historia, hermanos, de una persona que la titula "Estaba mejor sin eso". Estaba más cerca de Dios sin eso. Así la tituló. Dice que él constantemente acudía a la iglesia y se iba caminando. Entonces su oración era: Dios, dame un carro. Mira, todos los días camino una distancia, a veces con el sol, con el aire, con la lluvia. Y él clamaba, hermanos, por un carro. Durante algún tiempo así lo hizo y posteriormente Dios escuchó su oración y Dios le bendijo con un carro. Pero cuando él recibió el carro, entonces en lugar de irse a la iglesia, se iba a pasear, se iba a la presa, se iba a otro estado, se iba a visitar a sus familiares, se iba a todos lados en el carro, hermanos, menos a la iglesia. Dice, de pronto entendí que estaba más cerca de Dios sin eso, que estaba más cerca de Dios sin el carro. Aunque era la petición o el anhelo de mi corazón, estaba mejor o más cerca de Dios sin eso. Ya casi con esto termino, hermano. Ya entendimos que Dios es el que nos lleva al desierto, que Dios nos va a afligir, con la esperanza, hermanos, de llevarnos a un mejor destino. Cada uno de nosotros anhelamos para nuestros hijos la vida que no tuvimos nosotros. A veces lo que nos hizo falta en nuestra niñez queremos dárselos a nuestros niños. Yo y Claudia tenemos unas dificultades con respecto a eso, porque yo toda mi vida quise un carrito montable, hermanos, toda mi vida. Y como desde que Andy tiene 2 años yo le decía, vamos a comprar un montable. No, amor, no le hace falta al niño. Pues cada año, sea cumpleaños, sea Navidad, sea lo que sea, yo le quiero comprar un montable y todavía no se lo puedo comprar. Pero en ellos he sacado o he querido sacar lo que yo no pude tener. Yo quería tener una cama elástica en mi patio, en mi casa. Y no me han dejado comprarla, hermanos, tampoco. A lo mucho me dejaron comprarles un castillito inflable. A lo que voy es que todos anhelamos darle a nuestros hijos quizás lo que no tuvimos. Quizás si pasamos escasez, yo lo he platicado con Claudia, nosotros a veces comíamos 2 veces al día y no alcanzaba para la coca y no teníamos, hermano. No teníamos dinero, la verdad. Y cuando vamos a la tienda, si ellos piden, yo si traigo les compro. ¿Por qué? Porque yo fui un niño que no pudo comprar porque no tenía. Y he tratado de hacerlo, quizás lo hago mal, dice Claudia, pero, pero he tratado de darles lo mejor que puedo. Con esto voy a que todos anhelamos tener algo mejor, hermano. En nuestra vida todos anhelamos darle a nuestros hijos lo mejor que podemos, a nuestra esposa lo mejor que podemos, todos anhelamos prosperar, todos anhelamos avanzar. Pero que esto, hermano, no se vuelva un objetivo para alejarnos de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando seas bendecido, que cuando habites en una casa bonita, que cuando tengas oro, que cuando tengas plata, que cuando seas prosperado, no vayas a decir, fui yo. Yo como soy muy valiente y como soy muy bueno para los negocios, por eso es que yo soy bendecido. No, dice, porque el día que lo hagas, ciertamente pereceréis, ciertamente morirás. No se te olvide que hubo un Dios que te llevó por el proceso, que hubo un Dios que te afligió, que hubo un Dios que te sustentó, que hubo un Dios que te dio la valentía para hacer riquezas, dice la palabra de Dios. Y quiero hacerle una pregunta, hermano. ¿Quiere recibir un último punto en este sermón o no? Lo hice en la mañana. ¿Por qué? Porque estaba pensando específicamente en este versículo, hermanos, para hacer otro mensaje. Pero, si quiere, vamos a hablar de él. ¿Por qué? Porque esto ha bendecido mucho mi vida en esta semana. Mire, vaya conmigo al versículo 4 del capítulo 8, por favor. Versículo 4 del capítulo 8 del libro de Deuteronomio. Dice la palabra de Dios: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Hay veces, hermanos, que Dios hace milagros que ni siquiera les hemos puesto atención. Toda la historia, hermanos, del pueblo de Israel, ningún día dijeron, gracias Dios, porque mis tenis no se han roto. Después de 40 años, hermanos, dicen algunos teólogos
que conforme crecía el pie de los niños, crecía el calzado con ellos. Que sus vestidos no se desgastaban, hermanos. Siempre estaban en óptimas condiciones. Los milagros que Dios hace, hermanos, de los que a veces no nos damos cuenta. Hay veces que usted y yo nos centramos mucho en decir, quiero un carro, Señor. Y se nos olvida que todas las noches, todos los días hay un milagro acostado en nuestras camas. Hay un milagro esperándonos a regresar del trabajo. Hay un milagro sentándose a la mesa a comer. Hay veces que usted y yo decimos, Señor, es que ¿por qué no me sanas? Pero se nos olvida que todos los días tenemos las fuerzas para ponernos en pie, que volvimos a respirar, que como dice la palabra de Dios, todos los días son nuevas sus misericordias y se renuevan cada mañana. Hay una historia, hermanos, que quiero contar. En un momento, hermanos, estamos en una tienda y Andrés quería un chocolate. Y él hacía un berrinche porque quería un chocolate. Él quería su chocolate y quería su chocolate. Posteriormente le digo, Andrés, ¿te puedo comprar este juguete, mi amor? Y él dice, no, yo quiero el chocolate. Yo quiero un chocolate de 20 y tantos pesos, hermano. No era que no se lo pudiera comprar, pero yo le decía, mi amor, te compro un juguete. Y él decía, no, yo quiero el chocolate. Y me hizo un berrinche, hermanos, porque quería el chocolate. Ahora, ¿a qué viene esto a colación a nuestras vidas? A veces usted y yo nos enfocamos en algo tan diminuto, sin entender, hermanos, que por fuera de ese algo hay algo mayor, hay algo con más valor. A veces usted y yo decimos, es que ¿por qué Dios no me da un carro? Y se nos olvida que todas las mañanas, hermanos, Dios nos permite ponernos en pie y tener un milagro a la mesa. Que todos los días podemos respirar y eso es un milagro, hermano. Que podemos cobrar nuestro cheque en la semana y eso es un milagro, hermano. Lo que pasa es que a veces nos acostumbramos tanto a lo que Dios nos da que lo pasamos por alto. No se olvide, hermano. Hay veces que llegamos o que llega el momento en el que miramos a nuestros hijos, los que somos padres, y decimos, ¿en qué momento crecieron? ¿En qué momento son tan grandes? ¿En qué momento mi hijo se va a casar? ¿Sabe qué, hermano? Porque perdemos de vista el día a día. Nos enfocamos tanto en buscarles un mejor futuro, nos enfocamos tanto en tantas cosas que olvidamos, hermanos, arropar ese día a día que es un milagro. Amarlos ese día, abrazarlos ese día, darles un beso ese día, encontrarnos, encariñarnos tanto con ellos, con nuestra esposa, con la gente que nos rodea. Nos enfocamos tanto en ciertas circunstancias sin entender que Dios día a día hace un milagro a favor de nosotros. ¿De cuántos accidentes, hermanos, Dios no nos libra andando en la carretera, andando conduciendo un vehículo? ¿De cuántas malas intenciones Dios no nos ha librado sin que ni siquiera, hermanos, a veces nos hayamos dado cuenta? Pero que no nos demos cuenta no quiere decir, hermanos, que Dios no esté obrando a tu favor. Tu vida y mi vida aún están en el plan divino. Él promete sacarnos de Egipto para llevarnos a un mejor lugar. Póngase en pie. Se le había olvidado al pueblo de Israel, hermanos, que había una nube que los acompañaba con ellos por el desierto, para cubrir a más de 1,000,000, hermanos, de personas que caminaban, que había una columna de fuego para darles calor, que todos los días podían salir a recoger el maná de sus tiendas, pero se quejaban, hermanos, porque querían carne, pero se quejaban, hermanos, porque querían un cortecito de carne, sin entender, hermanos, que todos los días en tu desierto también hay un milagro. Todos los días, hermanos, aún en el desierto, aún en el proceso, todos los días son un milagro de Dios. Con esto sí termino, hermanos, solamente son unas frases que quiero decirle. Dios hará cosas que incluso no conocías.
Dios romperá aquello que parecía inquebrantable. Dios abrirá puertas que no imaginaste. Dios cambiará aquello que parecía no tener remedio. Dios obra incluso en medio de lo que no conoces, y tu vida sigue estando al control del Dios Todopoderoso. Pero cuando llegue la bendición, cuando llegue la respuesta de Dios, no te olvides de Dios. No te olvides de Dios. No digas, ¿sabes qué, Señor? Ya no tengo tiempo para ti. Adiós. Porque Él todos los días, hermanos, tiene un milagro preparado para nuestras vidas. Vamos a orar, hermano. Mire, yo quiero invitarle a que pase a este lugar. Yo no sé, de verdad, yo no sé que Dios le haya hablado a su corazón en esta tarde. Yo no sé cuál es el proceso que tú estés atravesando en tu vida, en tu casa, en tu familia. Yo no sé qué es lo que esté golpeando tu hogar. Lo que sí sé, hermanos, es que cuando Dios nos mete al proceso, que cuando Dios incluso nos puede llevar al desierto, siempre es con un pensamiento hermoso, ¿sí? Que es un pensamiento de llevarnos a un mejor lugar, de llevarnos a un mejor sitio. Y también sé, hermanos, que aún en medio del dolor, que aún en medio de la enfermedad, que aún en medio de la escasez, Dios obra milagros, hermanos, día a día. Aunque no lo podamos comprender, aunque a veces no nos demos cuenta, Dios está haciendo un milagro. Y Dios, hermanos, tiene en control tu vida, y la intención de Dios es llevarte a un mejor lugar. Véngase a este lugar, hermanos. Vamos a encontrarnos con Dios. Vamos a hacer una oración. Vamos a decirle a Dios, Señor, aquí estamos.